Hola compañero, compañera, impresionante, ya has realizado tu examen MIR 2022. El sábado, ayer, día 21 de enero, se celebró en toda España simultáneamente en esa tarde el examen MIR 2022. ¿Cómo has salido o cómo te encuentras? Pues bueno, seguro que es raro porque hoy es tu primer día sin tener que trabajar y ojalá puedas estar disfrutando de ese merecidísimo descanso. Lo normal, de todos modos, es que notes ahora pues un poco el cansancio y esa sensación de agotamiento que acompaña al opositor una vez que deja ese estímulo adrenérgico que es la tensión del examen. Pues bueno, a menos de 24 horas de tu examen, quiero compartir contigo a través de este vídeo qué datos tenemos en Curso MIR Asturias de cómo ha sido el examen. Ya te digo, es normal que te encuentres totalmente agotado. Nosotros también estamos después de un fin de semana súper intenso. ¿Cómo describe pues todos los años los médicos que se presentan al examen MIR, a su convocatoria? Pues como un examen raro, difícil, atípico. Y así lo podéis ver, por ejemplo, en algún comentario del blog MIR Entrelazados. Así que parece que tu MIR siempre es diferente a los otros MIRes. Vamos a ver, vamos a intentar convertir esas sensaciones en datos numéricos de forma que pues puedas tener acceso un poco a el resultado y a la estimación del grado de dificultad del examen en este momento con la plantilla de respuestas de los profesores de Curso MIR Asturias, pero voy a compartir contigo datos basados en números, no en sensaciones, porque ya sabes que las sensaciones no se correlacionan con la realidad. Pues bueno, ha comenzado tu POSMIR y con esto un periodo de máxima incertidumbre, en el sentido de que lo que tú quieres, que es conocer tu resultado, nadie te lo puede dar. Lo único que podemos hacer los centros de preparación es ayudarte a transitar durante este camino donde antes solo había oscuridad, pues con algunos datos que te estimen, que te orienten hacia dónde pueden ir las cosas. Pero si lo que quieres es una certeza total, te aconsejo que no utilices los servicios gratuitos de POSMIR de Curso MIR Asturias y probablemente en ningún otro centro de preparación. ¿Cómo ha sido el examen? Pues bueno, la prensa médica, por ejemplo, Radiación Médica realizó recientemente, en estas horas, una encuesta sobre cómo les ha parecido a los examinandos el examen, tu examen. Y como ves, pues las contestaciones son de lo más variopinta y dibujan una curva de Gauss. Para unos es más fácil, para otros es más difícil y en la zona media de esto pues se encuentra la mayor parte de las respuestas. Así que no hay una respuesta para cómo ha sido el examen respecto, por ejemplo, a qué otro examen MIR, quizás al examen MIR del año pasado, porque no hay una dificultad para el examen MIR, porque la dificultad del examen MIR cambia todos los años. Pues bueno, desde el primer día te dijimos que nos íbamos a esforzar en acompañarte hasta el final, que nos íbamos a mojar contigo, y así quiero hacer un rápido recorrido por cómo han sido estas últimas horas, estos últimos días para todos nosotros. Pues bueno, el viernes por la noche o por la tarde, tuvimos la última clase que preparamos con mucha ilusión todo el grupo de profesores y también todo el grupo de coordinadores, personal auxiliar, tutores de las sedes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, donde pues los alumnos, el objetivo de todo ese día era intentar cargarte de energía para que fueses en las mejores condiciones posibles al examen. Intentamos transmitir a través del streaming para las personas que estabais en vuestra casa o en otra sede, pues un poco el ambiente que se vivió en el aula de Oviedo después de finalizar la última clase de nefrología con José Curbelo. Pues bueno, ¿qué es lo que se respiraba allí? Pues un montón de energía, de ganas de examinarse, de satisfacción por el trabajo bien hecho y con muchas ganas por parte de todos vosotros de recuperar una vida normal. Para nosotros, los responsables y los profesores de Curso MIR Asturias, tutores, colaboradores, personal auxiliar, todos los cientos de personas que trabajamos para ti, pues es un día especial y es el día, pues
donde nos cargamos con esa energía que vosotros desprendéis y que sin duda vais a llevar a los hospitales. Pues bueno, eso fue el viernes. Después del viernes, la mañana del sábado, todos los profesores acudimos a las oficinas del curso aquí en Oviedo para tener una reunión de profesores en los que analizamos, siempre hacemos autocrítica y analizamos cómo hemos hecho las cosas el año anterior. Vemos y compartimos las encuestas de satisfacción de los alumnos, las encuestas de satisfacción de los propios profesores, tutores, etcétera, y también los resultados, las cosas que hemos mejorado y las ideas para el próximo curso. O sea que la mañana del sábado pues la pasamos trabajando para la próxima generación. Luego paramos en torno a las 2 para comer. Fuimos a pues un sitio de comida casera cerca de nuestras oficinas, donde pudimos por fin, después de esta pandemia del coronavirus, volver a juntarnos todo el grupo de compañeros y de profesores de Curso Mir Asturias y disfrutar un poco de una comida agradable, aunque en esa comida hubo los profesores que se examinaron contigo, pues tuvieron menos tiempo. Y así, pues José Curbelo y Carlos, vuestros profesores de nefro y de digestivo, pues abandonaron un poco el momento agradable de la comida pronto para subir a las aulas donde se examinaron. Acompañándoos, como veis, como uno más y sufriendo pues el frío o el calor o lo que tuvieseis en tu aula y sobre todo pues la dificultad de enfrentarte durante 4 horas al examen. A la salida fuimos a recibiros y a ver qué sensaciones teníais. Había un lío, como en todas las sedes seguro de España, enorme, de familiares deseando abrazaros. E inmediatamente después volvimos a las oficinas para comenzar a preparar el POSMIR, que arrancaba justo en ese momento. Desgraciadamente, el Ministerio ha modificado en los últimos años la norma de la convocatoria y no es posible sacar el cuadernillo del examen, de forma que hay que esperar para realizar la corrección a que el Ministerio lo suba a su página web. Y eso no lo hace hasta pasadas las 12 de la noche. A las 12:15 aproximadamente pudimos descargar por fin los PDF del examen MIR 2022 para poder trabajar en paralelo decenas de personas, unas personas trabajando en la conversión de plantillas. Sabéis que hubo 4 plantillas de examen y necesitamos hacer una matriz que ordene las preguntas de cada una de esas 4 versiones en relación con la versión 0, que es la versión en la que llamamos versión del examinador o la versión que se reserva para dar en el momento del examen a una persona que tenga un error de impresión en el cuadernillo. En la versión 0 es en la que las preguntas aparecen de forma más ordenada por asignaturas y es la que utilizamos desde hace décadas para poder asignar cada pregunta a una determinada asignatura. Bueno, quiero simplemente llamarte la atención sobre este detalle. Pone Medicina 2022. Este es el motivo por el que este examen realizado el 21 de enero de 2023 en Curso Mir Asturias lo nombramos como MIR 2022 y no MIR 2023. ¿Por qué? Porque utilizamos la nomenclatura del Ministerio que se refiere al examen con el año en el que se convoca, no con el año en el que se realiza. Así que estamos hablando, y todo este vídeo va a ser sobre el último examen MIR. Pues bueno, una vez que dispusimos del PDF, empezamos a trabajar por grupos en la corrección de ese examen y en la elaboración de la plantilla de profesores para poder ofrecerte el servicio de corrección desde esa madrugada. Terminamos de coordinar, comparar las plantillas en torno a las 4 de la mañana y luego ya pasamos al análisis de las respuestas de las plantillas que habíais enviado hasta ese momento, pocas, y toma de decisiones sobre el modelo matemático de posicionamiento. Eso en un despacho, mientras que en el otro despacho continuaba sin descansar, de forma ininterrumpida y sin dormir, para grabar el vídeo que tenéis disponible en la página web José Curbelo del análisis y comentario inicial de las preguntas de ese examen MIR y que te recomiendo en caso de que no hayas visto.
Bueno, en este periodo de máxima incertidumbre que es el post-MIR, tanto para ti como para tus seres queridos, tus padres o quizá tu pareja, pues es muy importante saber que no vas a tener solución a esas preguntas que te encantaría conocer y que la solución de esa pregunta, qué número de orden habré sacado, tienes que diferirlo prácticamente 3 semanas desde la fecha del examen, que es cuando el Ministerio publicará la lista de resultados provisionales. Solo ese será tu resultado. Hasta entonces, todo lo demás, lo que te podemos ofrecer cualquier centro de preparación, son aproximaciones y estimaciones. Y cualquier medida es relativa. Al final, la dificultad del examen depende de quién lo mira. Este número, para unos es un 6, para otros es el 9. El mismo examen, dependiendo del nivel de conocimientos de esa persona o de su estado anímico, lo va a juzgar como fácil o como difícil. Esto para unas personas será un cáliz, o para otras personas pues se ve pues, como dos rostros que se miran. Todo es relativo en cuanto al resultado, a lo que a ti te interesa, al número de orden, porque al final recuerda que la elección de plazas se hace con número de orden, no con otras variables que quizás te hayan preocupado durante la preparación, como son las preguntas netas. El número de orden depende de cuántas personas hayáis hecho el examen, el número de presentados, que cambia cada año, del nivel de conocimientos de toda la población de presentados, porque recuerda que el objetivo del examen MIR no es separar buenos de malos médicos, sino tan solo con un examen realizado el mismo día a miles de médicos, hacer un criterio de ordenación desde la persona que saca mayor puntuación a la persona que saca menor puntuación, combinado con su expediente académico, y dar un número de orden que facilite una elección ordenada de plazas. No pretende el examen MIR juzgar como médico a las personas que se presentan, porque muchas de las cosas que tú valoras cuando estás enfermo o cuando las personas que quieres van al médico, pues no están incluidas en el examen, entre otras cosas porque no se pueden incluir. El grado de empatía, el deseo sincero por ayudar, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicación, las ganas por seguir mejorando y la capacidad de autocrítica del médico para cada vez dar una mejor calidad de atención a sus pacientes. Bueno, todo esto evidentemente no se puede valorar en este examen, que es un examen que mide conocimientos médicos el mismo día a la misma hora. Así que, si dependiendo del nivel de conocimiento de la población de MIR presentada y de su composición, pues variarán también las puntuaciones de cada uno. Al final, recuerda que para poder darte un número de orden tenemos que, o deberíamos conocer el resultado en preguntas netas, es decir, el resultado de examen de todas las personas, más sus expedientes académicos, para hacer una lista en la que deberíamos colocarte y localizarte y decirte qué número ocupas en esa lista. Como ves, es una cosa muy complicada. Y también las puntuaciones y el conocimiento no son estables, cambian respecto al tiempo. No es el mismo el conocimiento médico de la población que se presentó al MIR de la pandemia, donde la gente estuvo encerrada sin poder salir de casa y dedicándose mayoritariamente a estudiar durante mucho tiempo, y además el examen MIR se extendió 2 meses más allá de la fecha de este año o de los últimos años. Hubo 2 meses extra de preparación y probablemente, en mi humilde opinión, la población MIR mejor preparada, en el sentido de con mayor nivel de conocimiento para enfrentarse al examen, pues fue la que ocurrió a ese primer año de la pandemia. También influye en la puntuación de todos los presentados el grado de dificultad de las preguntas que decide incorporar al examen el examinador, y su nivel de discriminación, porque al final el objetivo del examen es separar las personas que más conocimiento tienen de las personas que menos conocimiento tienen, y no todas las preguntas ejercen esa función. Hay preguntas que no discriminan entre los distintos niveles de conocimiento, y igual incluso premian a el grupo de personas que tienen menor nivel de conocimiento. Bajo nuestro punto de vista, esas preguntas con baja discriminación o nula discriminación deberían ser eliminadas de la plantilla del examen durante el proceso de anulación de preguntas. Y bueno, como no tenemos acceso, como tú no tienes acceso y nosotros tampoco tenemos acceso a los resultados de toda la población,
porque ni siquiera hay en este momento una plantilla con la que corregir los exámenes, pues tenemos que hacer esfuerzos para cubrir esos faltantes, esos déficits, y solo vamos a tener acceso a las puntuaciones que genere la corrección de la muestra de exámenes de alumnos y no alumnos que envían de forma voluntaria su examen a corregir a servicios POSMIR de Curso MIR Asturias, y que evidentemente al no disponer de la plantilla oficial del Ministerio hay que corregirlos con la plantilla elaborada esta madrugada por los profesores. Estamos hablando, por lo tanto, de datos basados en una muestra y que no debéis confundir nunca con la población. Un percentil en una muestra de un servicio POSMIR de cualquier centro de preparación no se puede extrapolar a ese percentil en la población, porque es una muestra, como luego hablaremos, con un sesgo, es decir, no sois 1000 personas cogidas al azar de la población MIR que sí darían probablemente unos resultados pues muy representativos de lo que es la población. No, son resultados de una muestra no tomada al azar, sino sesgada poderosamente por el deseo de las personas de conocer su resultado antes de que el Ministerio lo publique. Y ese deseo cambia según la sensación que hayas tenido en el examen. De forma que, en general, las personas que tienen buenas sensaciones tienen mayor tendencia a mandar su examen a corregir a los servicios POSMIR que las personas que tienen, a lo mejor, peor sensación del examen y dicen, pues yo prefiero no corregir. Evidentemente, en las muestras hay de todos los resultados, pero no hay la misma proporción de los dos comportamientos. Y eso produce un sesgo que es diferente, además, cada año y que dificulta enormemente la estimación de los números de orden. Nos basamos en la historia, pero sabemos que el comportamiento de cada examen, de cada promoción, es diferente. Y utilizamos modelos matemáticos para poder reconstruir, a partir de los resultados que inferimos de la muestra, lo que estimamos será el resultado de toda la población MIR, de las personas que os habéis presentado al examen MIR. Pues bueno, esto hemos comenzado como el prospecto de un medicamento o el consentimiento informado de una operación, con un disclaimer hablándote de las limitaciones del procedimiento. Es decir, si quieres exactitud, no podemos dártela, y lo ideal es que no utilices los servicios de posicionamiento del curso MIR Asturias y probablemente de ningún centro de preparación. El índice de lo que viene a continuación es compartir contigo la estimación del calendario de los hitos, las semanas y de los días que vienen a continuación de la realización del examen MIR, ya que el Ministerio no ha publicado en esta convocatoria un calendario de esos hitos. Vamos a hablarte también de la estimación de la plantilla con la que hemos corregido estas muestras y elaboradas por los profesores, y compartir contigo los datos de los exámenes que nos habéis enviado. Cuántos sois, cuántos son alumnos, cuántos no alumnos, qué resultados en preguntas netas, qué baremos tienen las personas que habéis enviado hasta ahora el examen a corregir. Y a partir de esos datos vamos a intentar reconstruir la población. Y para eso vamos a comenzar con la estimación de cuántas personas os habéis presentado al examen MIR, dato que en este momento se desconoce, porque no todos los que podéis o podíais haberos presentado finalmente lo habéis hecho. Además, esto necesitamos valorar el grado de dificultad del examen y extenderlo o estimar el grado de dificultad no en la muestra, sino en la población. Y para eso vamos a compartir contigo esa estimación del grado de dificultad del examen MIR para toda la población MIR. Y finalmente, cómo realizamos la estimación de número de orden, que a la postre es lo más difícil, pero sin duda lo más importante para ti, porque al final las netas, que a lo mejor tienes tendencia a compararlas con las netas de tus simulacros, pues no son comparables, porque si no tienen el mismo grado de dificultad, subir o bajar netas, pues no se puede interpretar si es una cosa buena o mala. Y acabaremos pues diciendo con unas pequeñas indicaciones en el que compartimos lo que viene a continuación. Comenzamos con la estimación del calendario. Todo comenzó pues en la tarde de ayer con la realización del examen MIR. Esto es lo que dispara la fase de selección. Y ahí se abre, una vez que entregaste tu plantilla, un periodo de incertidumbre en el que pues quieres saber cuántas netas aproximadamente habré sacado y, por supuesto, qué número de orden aproximadamente habré sacado.
hasta creemos, martes que viene, el Ministerio no publicará en su página web la plantilla de respuestas provisionales. Toda la estimación de este calendario lo hemos hecho en base a comportamiento histórico del Ministerio y, por supuesto, puede cambiar. Así que estamos esperando que sobre el martes, no sabemos a qué hora, el Ministerio publique la plantilla de respuestas provisionales. Como no están disponibles, para corregir tu examen hemos tenido que elaborar una plantilla de respuestas los profesores. Una vez que el Ministerio publique la plantilla de respuestas provisionales, todos los centros de preparación sustituiremos la plantilla de profesores por la plantilla oficial del Ministerio y recorregiremos las muestras. En ese momento, las netas que figuran en tu informe, aquí y en otros centros de preparación, pueden cambiar. Esto probablemente ya hablaremos de esto, pero pueden cambiar porque la plantilla ha cambiado. En ese momento se abrirá un plazo probablemente de 3 días para que cada uno decida qué preguntas desea impugnar frente al Ministerio, y en ese proceso también intentaremos ayudarte. Y no sabemos cuándo, pero quizás al final de la primera semana de febrero, sobre el 7 de febrero, pueda el Ministerio finalmente publicar la plantilla de respuestas definitivas. Con esa plantilla de respuestas definitivas y con las anulaciones o cambio de solución de pregunta, volveremos a capturarlo todos los centros de preparación y recorregir todas las muestras de exámenes que hayáis enviado, y os daremos otras nuevas netas. Es decir, que antes en la primera fase es una estimación de netas, luego son unas netas provisionales, y hasta que no publica el Ministerio la plantilla definitiva no tendrás las netas definitivas de tu examen. Y lo importante es que lo importante para ti, que es el número de orden, puede tardar pues hasta un mes desde la realización del examen. En general esperamos que sean 3 semanas, pero y que quizás el 14 de febrero el Ministerio publique en su página web el listado de resultados provisionales. Ahí se abrirá también un plazo para realizar reclamaciones si hay algún error en ese listado sobre tus resultados o tu expediente académico. Es en ese momento donde el Ministerio te comunica qué expediente académico va a utilizar o ha utilizado para el cálculo de tu número de orden, y si hay algún error se abre un plazo de unos días para que tú puedas reclamar. Y el Ministerio dispone de un mes desde la publicación de los resultados provisionales para publicar los resultados definitivos, y con posterioridad a esto en el BOE realiza la convocatoria de los actos de elección de plaza, que probablemente sea en mayo, porque la intención del Ministerio, por lo que ha comunicado a la prensa, es que te incorpores os incorporéis a los hospitales españoles a finales de mayo. Y con esto acabaría pues ya todo eso post-MIR y comenzarías tu vida de residente. Bueno, vamos a hablar de la estimación de la plantilla. Una vez que el Ministerio publicó en el PDF, lo analizamos, trabajamos en equipo, varios equipos, para intentar evitar o mecanismos de seguridad en los que no depende la solución de una pregunta de solo una persona, y en el menor tiempo posible, pero acabamos a las 4 de la mañana, pudimos elaborar esa plantilla de respuestas de profesores que se cargó en el sistema informático y que permitió pues pasar de la oscuridad completa a una aproximación a las preguntas netas que hayas podido tener en tu examen. Compartido contigo que pues en general en la prensa lo que sale son las impresiones de la gente sobre el examen. Ha sido fácil, regular, difícil, y que esto varía con la persona a la que le preguntes el mismo examen. Así que la valoración de la dificultad la vamos a hacer en base no a impresiones sino a números. Y bueno, ya ves que en el blog MIR entrelazados, y estos son algunas imágenes que cogí el día después del MIR, no de este año, sino del año anterior, como en la misma, en la misma página, y uno detrás de otro te vas a encontrar opiniones contrapuestas sobre el grado de dificultad, no de tu examen, sino del examen del año anterior. Para unos más fácil, otros más difíciles, etc. Y otra cosa que tienes que estar acostumbrado es que en esta fase, hasta el martes, es normal que tengas un número de preguntas netas diferentes si has metido tu plantilla en distintos centros de preparación, porque como las plantillas de corrección no están unificadas, cada centro utiliza la suya, pues en cada una vas a tener unos números de aciertos y fallos diferentes. Ojo, quiero romper el mito de que ningún centro de preparación
clavamos la plantilla del Ministerio. Es imposible clavarla porque la composición del examen MIR contiene un número de preguntas no demasiado elevada, pero que siempre aparece en el examen con una discriminación enorme. No solo por lo que una discriminación, perdonar, en una dificultad muy alta, no discriminación, una dificultad muy alta, que a pesar de tener libros, acceso a especialistas de cada uno de los temas, pues al final está en el ojo del examinador cuál es la respuesta correcta. O sea, son cosas que son ambiguas y es imposible acertar todas las cosas ambiguas o todas las preguntas ambiguas de ningún examen MIR. Así que siempre se producen errores o diferencias entre la plantilla de profesores y la plantilla del Ministerio y por lo tanto te debes esperar algún cambio en tus preguntas netas cuando se active la plantilla provisional del Ministerio. Todo es relativo, por lo tanto, a la plantilla de respuestas que utilice para corregir el examen el centro de preparación donde has mandado tu examen. Y las netas, recuerda que no significan nada en sí misma. Puedes haber subido respecto al último simulacro o bajado respecto al último simulacro, pero si el grado de dificultad del simulacro de tu centro de preparación o del curso MIR Asturias y el MIR no es el mismo, pues las netas no se pueden comparar, son como peras y manzanas. El MIR tiene preguntas de todos los grados de dificultad y en todos los exámenes hay preguntas con una dificultad extrema, además de preguntas difíciles. Esta es la composición que deriva del análisis psicométrico de los exámenes que habéis enviado hasta ahora y que es la foto que tenemos en este momento, el fotograma de una película que se irá componiendo y cambiando según vayan entrando exámenes en el servicio POSMIR. Así que tienes que conocer la limitación de esta plantilla de respuestas, donde debes esperar algún tipo de diferencia entre lo que hemos puesto los profesores en alguna pregunta y lo que pondrá el Ministerio. Bueno, con esa plantilla hemos corregido los exámenes que habéis enviado hasta ahora. ¿Y cómo se accede a los servicios POSMIR? Pues dentro de la página de Curso MIR, de Curso MIR Asturias, cursomir.com, puedes escoger, corrige tu examen con nosotros, accedes a la página de servicios POSMIR, te identificas con usuario y contraseña y lo primero que encuentras es la posibilidad de enviar la plantilla. Y para eso es muy importante que escojas bien qué versión de examen has tenido, porque si te equivocas de versión vas a tener una puntuación negativa o una puntuación pequeñísima que no corresponde a la realidad, sino que está derivada de la corrección de tu examen con un orden de preguntas diferente al que tú tenías. Así que tómate tu tiempo a la hora de, si tú deseas utilizar esta parte del servicio, tómate tu tiempo en rellenar la plantilla, en escoger bien la versión y en comprobar que eso es correcto antes de darle al botón enviar. Porque en el momento que le das a enviar, ya hay una extrasístole y comienza pues un poco ese periodo de altibajos emocionales y de tío vivo emocional que es el POSMIR y del que te queremos proteger. Tú ahora lo que mereces es descansar. Después de tanto trabajo, lo que no es recomendable para ningún alumno ni no alumno, para ningún compañero que haya realizado el examen MIR, es que se enganche a los servicios POSMIR de este o cualquier otro centro de preparación dándole a refrescar para ver qué cambios ha habido en tu posición del examen o en tu estimación de número de orden en el centro de preparación. Eso es tóxico y te queremos evitar ese mal trago. Así que si decides no corregir, no corrijas. Si decides corregir, tómalo como una estimación y nada más. Una vez que has mandado tu examen, tienes acceso a tu informe de corrección, en el que además de la aproximación a tus preguntas netas, vas a tener una aproximación al número de orden, que es lo que realmente pues, tiene mayor valor en los servicios POSMIR. Hasta ahora disponemos de 1.125 exámenes analizados, los cuales 671 son de alumnos y 671 de no alumnos y 458 de alumnos matriculados en Curso MIR Asturias. ¿Cuál es la mediana de preguntas netas de la muestra? Pues es de 122,3. ¿Y cómo comparamos esta mediana con las de los últimos años? Pues es más alta que la del año anterior
y parecida a la del MIR 2020 si convertimos las puntuaciones del 2020, que era un examen de 175 preguntas, en un examen de 200 preguntas, como ha sido el último examen MIR. Así que bueno, si comparamos con el año pasado, las puntuaciones son más altas en la muestra que la muestra del examen de 200 preguntas del año pasado. Así que estos son datos objetivos, o sea que la dificultad del examen, pues un examen de mayor dificultad en general se expresa con puntuaciones más bajas, y un examen de menor dificultad, aunque todos los exámenes MIR son difíciles, pero es de mayor o menor relativo a, en este caso, el año anterior, pues se expresa un examen con menor dificultad, con mayor resultados o mayor número de preguntas netas en la muestra. ¿Cuál es en esa muestra, o la puntuación y el conocimiento medido en preguntas netas depende de la composición de la muestra? Y una forma de medir también cuál es el sesgo de la muestra es conocer su mediana de baremo. Pues la mediana de baremo de la muestra en este momento es de 7,77. ¿Y eso es mucho o poco? Pues bueno, es más que el año pasado, o sea que tiene más sesgo que el año pasado, unas centésimas, y sobre todo si lo comparamos con el resultado que esperamos para la mediana de toda la población MIR, es decir, de todos los presentados al examen MIR, es también más alta. Así que es una muestra sesgada, y que esto lleva a que los percentiles que tengas en la muestra no son extrapolables a los percentiles que vas a tener en la población, que sin duda mejorarán cuando esto pues entre todas las personas que se han examinado. El año pasado, la mediana de los expedientes en resultados definitivos del baremo académico de todos los presentados, no estamos hablando de alumnos, es de 7,45. Ahora mismo la muestra de alumnos y no alumnos tiene 7,7, eso indica una carga y un sesgo. Todo relativo también al tiempo, es decir, a lo largo de estos días del POSMIR, pues esas medianas y cuartiles y cualquier dato va a ir cambiando y mutando. Y así el mismo examen, la misma plantilla a lo largo de los días pues puede ir cambiando, y así lo hará su mediana. Esta es la distribución de puntuaciones en grupos de 10 netas de todos los que habéis enviado el examen. El grupo más numeroso está en el intervalo entre 120 y 139 preguntas netas, y en este momento disponemos de 13 exámenes en la cabeza de la distribución con puntuaciones en el intervalo entre 160 y 169. Si en lugar de usar esos números utilizamos números acumulados, pues vamos a ir convirtiendo esto en esta gráfica de cuántas personas de la muestra, no de la población, tienen un examen por encima de, por ejemplo, 60 netas. Pero bueno, si queremos comparar el comportamiento de años diferentes con números de personas diferentes en las muestras, en lugar de utilizar números absolutos, utilizamos números relativos, porcentajes. Y vamos a comparar la muestra de este año con la muestra del año pasado en porcentajes. La muestra de este año estará siempre en color morado, y la muestra del año pasado está en color, en este caso, rojo. Y vamos a ver en cada grupo, por ejemplo, en el intervalo de 130 o de 140 a 149, qué porcentaje de las personas que habéis enviado el examen están este año en ese intervalo y cuántos estuvieron el año pasado. Os he marcado en amarillo cuando hay más personas en la muestra de este año de las que había el año pasado. ¿Y eso qué indica? Al haber más personas con puntuaciones más altas, que en esa zona o en esa zona de dificultad, pues el examen ha resultado más fácil para las personas que sacan y que han sacado mayor puntuación respecto a el año anterior. Si nos vamos con el año 2020, las barras y las diferencias son más pequeñas, como vimos también en otro momento de la presentación. Si vamos al MIR 2019, las diferencias son mayores, es decir, que es claramente, o parece, los datos numéricos apuntan a una mayor facilidad del examen respecto al MIR 2019. Ojo, esto cuando hablo de facilidad, no digo que el examen MIR sea fácil. Ningún examen MIR ha sido ni será fácil. Lo mismo ocurre si comparamos con 2018. Mayor porcentaje de gente en puntuaciones altas este año en morado que en la muestra del 2018. En el 2017 hay sitios donde empatan
y otros donde hay más gente este año, y en 2016 es la única muestra de los últimos años donde el 2016 gana al 2022. Así que podemos decir que con esto que el grado de dificultad del examen, medido con las puntuaciones de la muestra y con todos los sesgos que ello conlleva, pues está probablemente entre el MIR 2017 y el MIR 2016. Lo vas a ver a lo mejor utilizando esta gráfica de porcentajes acumulados, donde, por ejemplo, aquí nos indica que en la muestra actual, en el PostMIR 2022, hasta 120 netas tenemos el 55% de los exámenes enviados tienen 120 o más preguntas netas. Como la mediana está por encima de 120, es normal que haya más de 50%, hay un 55%. Si comparamos con las muestras de otros años, veremos lo siguiente. La muestra del año anterior, en el mismo número de netas, encontramos a menos personas, o sea que la curva morada del año 2022 es más alta, tiene mayor porcentaje de gente que la curva roja. La comparación hay que hacerla en sentido vertical. Y aquí en amarillo se marcan las diferencias. Es decir, mayor porcentaje de gente obtuvo puntuaciones, por ejemplo, de más de más de 130 preguntas netas en el PostMIR 2022 que en el PostMIR 2021. Lo mismo ocurre en 2020, pero mucho más tenue. Lo mismo, de una forma mucho más marcada, en el PostMIR 2019, 2018 muy marcado. 2017 sigue siendo esto aparentemente más fácil este año que el 2017, pero las diferencias son más tenues. Y en cambio, en 2016, la línea roja del 2016 gana, queda por encima de la morada y nos indica que probablemente sea más, que el examen sea, por lo tanto, más difícil que el MIR 2016. Bueno, te hemos dado los datos, hemos compartido lo que sabemos. Sabemos que esto no te saca de la incertidumbre, pero vamos a seguir avanzando. Así que vamos a empezar con estos datos a intentar reconstruir la población, para colocarte a ti dentro de esa población en una determinada posición y finalmente poder compartir contigo esa estimación de número de orden. Para eso tenemos que saber cuántas personas han presentado. Como ese dato no se conoce, pues lo vamos a estimar. La mejor noticia que tengo que darte ahora es que te has escogido para presentarte un examen MIR ideal, el mejor de la historia en número de plazas convocadas. Nunca el Ministerio convocó un número de plazas tan alto como el que ha convocado este año, 8.550. Es récord absoluto no solo del siglo, sino de toda la historia del examen MIR. Ha habido un incremento respecto al año pasado en torno a un 4,4% en el número de plazas para médicos. Y el número de presentados, pues bueno, parece que desde la pandemia del coronavirus la tendencia creciente se invirtió. Y así el número de presentados no dejó de escalar hasta que en el primer año del coronavirus el número de presentados disminuyó y no ha dejado de disminuir. No sabemos cuántos habéis presentado, pero estimamos que os presentéis menos este año que el año pasado. Estamos estimando que habréis realizado el examen en torno a 11.640. Y este punto es importante porque te marca el último número de los presentados. Bueno, aquí tienes el número estimado de presentados y este es el número de plazas, de forma que este es el número de personas que no podrán escoger plazas si todas las plazas finalmente se escogen. Eso significa que este año el 73% de los que estimamos que os habéis presentado podréis escoger plaza. Hace muy pocos años, en el año 2018, ese porcentaje era de menos de la mitad, en torno al 48%. Así que el examen MIR ha cambiado en cuanto a la dificultad de conseguir una determinada plaza y has escogido un muy buen año para presentarte. En ese sentido, en ese porcentaje de gente que va a conseguir plaza, pues es menos exigente que lo que hemos visto en los 14 años anteriores. Así que muy buena noticia para ti. Vamos a pasar a la estimación del grado de dificultad del examen para toda la población y por lo tanto es una estimación. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los datos de la muestra de los exámenes que nos habéis enviado, de más de 1.000 exámenes, pero no son los más de 11.000 que os habéis presentado. Es decir, que del resultado de todos solo tenemos resultado de una parte y esa parte además no es aleatoria y tiene un sesgo. Con eso, matemáticamente y por un proceso complicado, vamos a intentar convertir esos y estimar el comportamiento en cuanto a dificultad y resultados en preguntas netas de todos los que habéis realizado el examen. Y esta es la estimación de
¿Qué es lo que pensamos va a ocurrir con estos datos en toda la población MIR? Como ves, es una gráfica diferente a la de la muestra, y si las comparamos ves que hay un exceso de personas o de porcentaje de personas para comparar dos poblaciones, o sea, dos grupos con tamaño diferente. Utilizamos porcentajes como las barras azules correspondientes a la muestra son más altas porque la muestra es más poderosa de lo que será luego la población. Y esta es la curva de dificultad de las preguntas en preguntas netas y el número de orden de toda la población MIR que estimamos para tu MIR. Vamos a compararlo con los últimos exámenes de MIR, y para eso vamos a coger el MIR más exigente, el más fácil, que fue el MIR 2016, en este color como naranja. Luego, en el otro extremo, vamos a coger de los últimos años el MIR más difícil, que fue el MIR 2018, en color azul, y el MIR del año pasado, que está en una situación como intermedia, ni chicha ni limona, en medio. Pues bueno, y en ese rango de incertidumbre vamos a colocarte lo que pensamos en este momento será el MIR 2022. Y toma este aspecto, de forma que estaría entre la dificultad del MIR del año pasado que era un MIR en estos años de dificultad como media, y un MIR más sencillo como el MIR 2016. Quedando por detrás de la facilidad del MIR 2016. Facilidad, por supuesto, siempre tomarlo de forma relativa. Esta sería la curva que estamos estimando para la población MIR con los datos que tenemos en este momento, y si cambian los datos, cambiará, por lo tanto, la reconstrucción de la dificultad de toda la población MIR. Y ahora llegamos a lo más importante, la estimación del número de orden. Todo el mundo, mucha gente, la mayoría está obsesionado con las preguntas netas y si subió o bajó las netas, pero recuerda que si el examen es muy difícil, la gente percibe en el examen que no sabe pues muchas preguntas, las netas sale llorando del examen a lo mejor, pero eso afecta a todos los presentados. Y en ese examen se produce ese año una sequía de netas, y las netas valen muchos números de orden. En cambio, si ocurre lo contrario y pues la gente sale muy contenta y todo el mundo está muy contento, es porque las preguntas han parecido asequibles. En general, las puntuaciones netas van a ser más altas, y en una situación inflacionaria de preguntas netas van a ser necesarias más preguntas netas para comprar los números de orden. Así que cuando hablamos de que un simulacro o un MIR sea igual que el MIR, ¿a qué MIR nos referimos? Porque no hay dos MIRes iguales. Fíjate cómo en los últimos años, en tan solo 2 años, tenemos los dos picos de dificultad de los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con este 7. El examen más fácil fue el MIR 2016 y el más difícil el 2018, tan solo 2 años después. Y entre los dos, en la mediana, hay 21 preguntas netas. Todo, por supuesto, está pasado al nuevo paradigma de exámenes de 200 preguntas. 21 netas de diferencia para el mismo sitio de la distribución, que es la mediana. Así que ves que el grado de dificultad del examen, si tiene algo, es que no es estable, cambia cada año, y que las netas, por lo tanto, en sí mismas no valen nada. Lo importante son los números de orden, que es con lo que vas a pagar tu plaza. Vamos a compartir contigo la estimación de número de orden. Para eso tenemos que reconstruir la puntuación total de todos los presentados, basado en los resultados que tenemos de un pequeño grupo de personas que encima no han sido seleccionados al azar. Ese proceso, creamos una población que seguro no va a ser idéntica a la población real, pero vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible para poder estimarte en base a la posición que ocuparías en esa población estimada. Es decir, que usando datos de unos pocos vamos a intentar crear los datos de todos, que es lo que te interesa para conocer tu número de orden. El proceso y los algoritmos matemáticos con el que hacemos estos dependen del número de exámenes que enviéis, de forma que en la madrugada del examen, cuando hay muy pocos exámenes, pues tenemos muy pocos datos y para hacer de forma dinámica, es decir, que con los propios datos se genere el modelo matemático, de forma que con los pocos datos del principio hacemos una decisión de cargar un modelo matemático prediseñado que teníamos preparado, y cuando ya el tamaño de la muestra va aumentando, sustituimos
sustituimos ese modelo matemático por un modelo dinámico que se ajusta a los cambios de la muestra y esto ya durante estas primeras pues menos de 24 horas ha ido cambiando y ya vamos por el tercer ajuste del modelo dinámico. No deja de cambiar según vaya adquiriendo pues una mayor consistencia al aumentar el número el tamaño muestral. Pues bueno, la pregunta del millón es en esta convocatoria, en tu convocatoria, ¿cuántas netas van a ser necesarias para comprar los números de orden? El entrenamiento que llevabas como alumno de curso MIR Asturias, el examen era enorme, contando los simulacros, los mini simulacros, los exámenes de MIR, pues habías realizado más de 100 exámenes tipo MIR, de forma que lo que te recomendamos el día del examen es que te dejas llevar por tu entrenamiento y que controlases los nervios y que enseguida ibas a expresar en lo que estabas entrenado. Pues bueno, eso choca con la realidad del grado de dificultad del examen, de forma que tus puntuaciones en curso MIR Asturias a lo largo de los simulacros serán comparables entre sí porque la dificultad de los simulacros del curso es la misma. Pero esa puntuación no la puedes comparar con la puntuación que sacas en el examen, porque el examen evidentemente no lo hemos puesto nosotros y no tiene el mismo grado de dificultad que tus simulacros. De forma que el año pasado, por ejemplo, pues la mediana del último simulacro y la mediana del servicio post-MIR coincidió, pero como no eran las mismas personas las que estaban en la muestra de post-MIR que en el simulacro, luego el análisis pormenorizado demostró que realmente el MIR había sido pues unas 3 netas más fácil que los últimos simulacros. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues parece, esto ya sabes que cuando el examen tiene el mismo grado de dificultad, el porcentaje de gente que supera la puntuación en el examen anterior, pues aproximadamente ronda el 50% y el otro, pues o un 48% sube, 48% baja y el 3-4% restante empata. Es decir, en un examen del mismo grado de dificultad, solo el 3-4% de las personas sacan la misma puntuación. Es decir, que para la mayor parte de la gente lo perciben en puntuaciones netas como si hubiese cambiado la dificultad. Pues bueno, si comparamos las puntuaciones que habéis sacado los alumnos, evidentemente, porque esta parte del análisis solo lo podemos hacer en alumnos, porque los no alumnos no habéis hecho el último simulacro, pues nos encontramos con que el 53% en este momento de las personas habéis subido vuestra puntuación en el MIR respecto a la puntuación del simulacro 33. ¿Cuánto habéis subido y bajado? En barras de 5 netas, pues aquí tenéis la curva de variabilidad individual idéntica a la que habéis conocido entre cada simulacro y muy parecida, como veis, a lo que denominamos variabilidad estándar. Bueno, hemos acabado de compartir contigo, desnudo total, los datos que tenemos en este momento. De forma que ahora mismo ya sabes lo mismo, esto que sabemos nosotros. Y esto quiero terminar pues haciendo un recorrido muy rápido por lo que viene a continuación. Ya hemos desvelado, en caso de que hayas metido la plantilla, cuántas netas aproximadamente habrás sacado en tu examen MIR. Sabes que la muestra tiene un sesgo de corrección y por lo tanto los percentiles de la muestra no se pueden extrapolar a los percentiles de la población, porque en la muestra hay una mayor proporción de exámenes, vamos a llamar buenos, sobre exámenes malos. Y eso hace que la mediana de netas de la muestra sea más alta claramente que la mediana de netas de la población. Esperamos que el próximo martes el Ministerio publique en algún momento, quizás a la hora de comer, no sabemos, las respuestas provisionales. Volveremos a corregir y volverás a tener unas netas diferentes. Así que ese número de netas aproximadas pasarán cuando cambiemos la plantilla de los profesores por la plantilla del Ministerio, cambiarán mucho o poco. Pues vamos a intentar hacer una aproximación histórica a esto. Si hablamos de cuánto se mueve la mediana de la muestra cuando cargamos la plantilla del Ministerio, normalmente cada año puede cambiar, pero normalmente el movimiento es de más o menos 1,33 netas. Parece que esto es fenomenal, ¿no? Con eso podríamos decir, clavamos la plantilla, pero no, porque eso ocurre en la mediana. Pero vamos a compartir contigo lo que ocurre a nivel individual de cada persona. No queremos colgarnos una medalla con una cosa que parece que es esto genial y que no oculta ningún fallo, sino queremos ser honestos y reconocer, como siempre, las limitaciones de las cosas que podemos hacer. Vamos a compartir contigo, por lo tanto, cuánto varía cada alumno.
cuando consideramos o corregimos el examen de ese alumno, primero con la plantilla de profesores y luego con la plantilla provisional que se publicará probablemente el próximo martes. Pues bueno, sí, son datos del 2020. Vamos a compartir contigo lo que ha pasado en los 2 últimos años. Primero 2020, luego 2021. Si cogemos los exámenes de 2020 y los ordenamos desde el que tenía puntuación neta más baja al que tenía puntuación neta más alta, cada uno es un punto azul, y ordenados de menor a mayor hacen una línea. Pues bueno, orbitando sobre esa línea está un punto rojo, que era la puntuación que tenía esa misma persona con la plantilla de profesores. De forma que cuando el punto rojo está por debajo del punto azul, ¿qué significa? Que el punto azul es mayor, es decir, subió su puntuación al activar la plantilla de respuestas provisional del Ministerio. Mientras que si el punto rojo está por encima del azul, para esa persona bajó sus preguntas netas de la que le dábamos con la plantilla de profesores a la que obtuvo con la plantilla del Ministerio. Esto es la realidad, y hablamos de un comportamiento del espacio intercuartílico de variación individual entre una ganancia de 4 y una pérdida de 1,33 en el año 2020. Este es el boxplot de la variabilidad con, por supuesto, valores extremos de personas que pudieron mejorar 6 netas y otras personas empeoraron 6 netas, pero son valores extremos. ¿Qué ocurrió el año pasado? Pues aquí ves lo mismo, en azul la puntuación derivada del MIR 2021 corregida con la plantilla oficial del Ministerio, la provisional, y en rojo orbitando las puntuaciones que habían obtenido esas personas con la plantilla anterior. También con una mediana de diferencias de 1,33 de más 1,33, es decir, la mediana de diferencias era de crecer, era crecer 1,33, esa era la mediana como consecuencia de la activación, pero quizás este año los hados se orienten en otro sentido y la mediana sea de menos 1,33, que lo compartiremos contigo en el proceso de autocrítica. Esta es la variabilidad en grupos de pocas netas como consecuencia de la activación de la plantilla. En verde, gente que subió; en rojo, gente que bajó. ¿Qué número de orden habré sacado? Pues bueno, esto vas a tardar, el número de orden estimado lo tienes en cada momento, irá cambiando según el modelo de estimación matemático vaya adaptándose a lo que va entrando, a los exámenes que van entrando, y el número de orden provisional lo tendrás con la publicación de las listas provisionales del Ministerio aproximadamente 3 semanas después del examen. Hasta entonces nadie sabe lo que tú quieres, nadie lo puede saber, y todo lo que podemos ofrecer el resto las personas son estimaciones. Las personas que me conocéis sabéis que esto no me gusta para nada crear falsas expectativas. Por eso he querido desnudarnos delante de ti de las limitaciones que tiene esto. No es una cosa cometer fallos y en alguna ocasión pues dar una puntuación que cuando sea la real empeore de un alumno, pues no es una cosa que me guste para nada. Evidentemente, cuando el error es a favor del alumno, el alumno está muy contento, pero va a haber errores, como veis, en todos los sentidos. Esperemos que lo menores posibles. ¿Por qué hacemos esto que no nos gusta? Porque sabemos que muchos de vosotros lo pedís y salimos de nuestra zona de confort e intentamos ayudaros. Pero es muy importante que aceptes las limitaciones del procedimiento, que es con incertidumbre. Todo esto cambiará cuando la comisión calificadora decida anular un número de las preguntas de las 200 primeras y dar entrada de forma consecutiva a las primeras preguntas de reserva en sustitución de las que anule. La tendencia del proceso de anulación por la comisión calificadora es anular los últimos años pocas preguntas y puede anular incluso preguntas de reserva. La activación se hace desde la 201 en adelante. O sea que si se quitan 3 preguntas que se anulan de las 200 primeras, se activará la 201, 202, 203 de forma secuencial, salvo que una de ellas se anule también. Bueno, nada, hemos llegado al final. Recordarte que hemos hablado del grado de dificultad con la plantilla de profesores y que el MIR, estemos hablando de que hay más o menos netas, nunca es un toro manso, nunca es un examen fácil, no es un torito fácil de torear. Para cada uno de vosotros, cuando se presenta a su MIR, se enfrenta a un toro bravo, y te felicitamos por la valentía con la que has luchado y te has presentado a tu examen MIR, y te deseamos la mejor de las suertes en tu vida profesional, y que
Si esto te pone nervioso, que por favor te alejes completamente del Postmir y te dediques a lo que mereces, que no es otra cosa que descansar. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de Curso Mir Asturias.